En el episodio pasado de La vida después de la muerte, la invasión a Cyrus se puso cada vez peor, y tanto Theo como Doradrea y Claire perdieron en un brutal ataque. Por otro lado, Arthur por fin llegó al campo de batalla y le dio una increíble paliza a Lucas, y por fin le dio la vida de la manera más cruel que se le ocurrió. Pero bueno, sin más que agregar, comencemos con este resumen de la vida después de la muerte. Y no olviden suscribirse y dejar su like para no perderse ninguno de estos videos. Además recuerden que si este video llega a más de 7500 likes, el próximo resumen será de más de media hora. Luego de que Arthur por fin de la vida a Lucas Wykes de la manera más cruel que se le ocurre, el hermano de este llega al campo de batalla y está ya liberando toda su energía, listo para cobrar venganza. Y antes de que nuestro protagonista pueda moverse siquiera, una enorme explosión de poder lo alcanza y lo manda a volar mientras le grita a su dragona que se vaya de ahí. Sin embargo, el ataque es tan rápido y tan potente que tampoco Sylvie logra esquivarlo y lo recibe de lleno. El caso es que mientras Arthur sale volando, Sylvie se dirige hacia las lanzas llena de rabia, y al ver lo que pretende hacer, Arthur intenta avisarle que no podrá pelear contra ellos. Y tal y como dijo, la dragona es detenida casi de inmediato por la magia de hielo de una de las lanzas, y luego uno de sus compañeros también activa su magia y decenas de caballeros de lava aparecen en el campo de batalla resguardando a los estudiantes y deteniendo a los magos enemigos restantes. Por su lado, Arthur se queda en el suelo en muy mal estado mientras intenta volver a la segunda fase de su voluntad de la bestia para poder defenderse. El problema es que en ese instante aparece el hermano de Lucas frente a él y le dice que la muerte no es suficiente para alguien como él por hacer algo tan atroz a Lucas. Ante esto, el otro mago llamado Alfred le dice que no le ponga ni una mano encima a ese chico, a lo que este responde que ese tipo atormentó y humilló a su hermano antes de matarlo, así que como le pide que no lo lastime, y si en serio desea ir en su contra también. Manteniendo la calma, Alfred le dice que el chico fue quien salvó a todos de su hermano, y aunque entiende su pérdida, le recomienda encarecidamente que cuide su tono con él. Al escuchar esto, Byron le pregunta atónito si dijo que Arthur salvó a todos de Lucas, y sin más continúa avanzando hacia nuestros protagonistas mientras le dice a Alfred que no lo pruebe, pues no está de humor para escuchar sus tonterías ahora que su hermano acaba de morir frente a sus ojos, y que es justo que el asesino pague de esa forma. Ante esto, Alfred no tiene más remedio que usar su magia contra su compañero, y de inmediato sus guardias de lava lo apresan haciéndole unas fuertes llaves. Sin embargo, Byron, lleno de rabia, suelta un potente alarido y está liberando aún más poder para alejar a los guardias de él. Y ahora sí, sin ningún obstáculo por delante, levanta la mano para acabar con la vida de Arthur Leywin, el cual no puede hacer más que ver cómo su final se acerca. Es así que en cuanto Byron lanza su ataque, todos los ahí presentes gritan de miedo esperando lo peor. Pero justo en el último segundo, una enorme barrera de hielo se interpone entre Arthur y él. Y luego en el siguiente cuadro vemos que Byron ya ha sido retenido por la otra lanza que le dice que no es él quien debe tomar esas decisiones, y que el concilio determinará lo que harán con el chico y el dragón, pues la insubordinación no será tolerada por parte de nadie, y a Byron no le queda más que aceptar estas palabras. El caso es que horas después vemos que el ataque a Cyrus por fin ha terminado, y los padres abrazan a sus hijos muy aliviados por encontrarlos con vida, mientras otros lloran amargamente sus pérdidas frente al de sus hijos. Por su lado, Arthur también recibe tratamiento médico, y mientras se pone de pie la lanza con poderes de hielo, le pregunta si necesita atención médica, a lo que este responde que no, y que solo tiene su maná agotado. Y ante esto la lanza le muestra unas esposas y le dice que en ese caso deberá usar eso. Al escuchar esto, Arthur le dice que lo entiende, pero que si por favor puede soltar a su vínculo para que esté más cómoda. Ante esto, la lanza voltea a ver con curiosidad a la dragona y le pregunta dudosa a Arthur si esa bestia es su vínculo. Y sin más desactiva el efecto de su magia y Sylvie cae al suelo muy agotada. Y en cuanto se libera, Arthur le dice que debe cambiar a su forma de zorro. Y aunque Sylvie se muestra reticente a hacerlo, le dice que incluso si pelean con ellos no podrán ganar. Es así que tras un par de segundos, Sylvie por fin vuelve a su forma de zorro y corre rápidamente hacia Arthur preguntándole qué va a pasar con ellos ahora, a lo que este responde que no está seguro, pero que no se preocupe. El caso es que mientras es trasladado con las esposas, Arthur es informado que será llevado al cuartel general del gremio de magos, y esperarán a que el consejo dé sus instrucciones. Por su lado, Byron, que camina con ellos, escucha que la gente dice que aparentemente ese niño acabó con alguien de familia noble, y que lo peor de todo es que fue alguien de la familia Wykes. También dicen que escucharon que ese estudiante llamado Lucas había unido al grupo de ataque, pero que aún así como alguien puede acabar con otra persona de manera tan cruel, y que como esperaban después de todo, los hijos de los plebeyos no encajan en Cyrus. Y al escucharlos, Art tan solo piensa que las personas aún no saben lo que está a punto de ocurrir en este continente. Pero
Pero justo en ese momento un grito a lo lejos llama su atención, y cuando voltea se encuentra a toda su familia corriendo hacia él muy preocupada. Ante esto Arthur le pregunta a la lanza si puede hablar con su familia, y esta le dice que sí. Sin embargo, Byron, cada vez más enojado, le pregunta cómo se atreve a pedir esto cuando ha cometido un acto de tanta crueldad contra alguien, a lo que Alfred le dice que ella escuchó que ese niño solo hizo lo que se supone que debía hacer, así que le pide que no se deje llevar por sus emociones. El caso es que mientras Arthur y su familia tienen un emotivo momento, el anillo de la lanza comienza a brillar, y Alfred dice que debe ser un comunicado del consejo, pues seguro ya tomaron una decisión. Y antes la lanza le dice a Arthur que se prepare para irse, por lo que nuestro protagonista se aleja de su familia y se prepara para escuchar su sentencia. Es así que la lanza dice que bajo la autoridad designada por el consejo de Dikaten, ella, Barai, una de las 6 lanzas del continente, anunciará la decisión tomada por el consejo para este caso. Y es que Arthur Leywin, hijo de Reynolds y Alice Leywin, por haber cometido actos de violencia excesiva y participar en los desagradables eventos sucedidos ahí, será privado de su estado de mago, y su núcleo de mana será puesto bajo privación, y hasta que se lleve a cabo un juicio apropiado será puesto bajo arresto. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. Luego de que Arthur es arrestado por la vida, Lucas Wilkes lo vemos esposado frente a la puerta de la academia de Cyrus. Y al ver esto su madre se pregunta qué quieren decir con que es puesto bajo arresto. Y su padre se pregunta qué hizo mal su hijo y que esto es totalmente ridículo y no puede estar pasando, pues debe ser un error o algo así. Por su lado los estudiantes también se preguntan por qué Arthur será arrestado si él fue quien nos salvó. Pero otros dicen que las personas que han eliminado a otras deben ir a la cárcel sí o sí. Pero justo en ese momento Caitlyn le pregunta a las lanzas cómo pueden hacer tal cosa y castigar a Arthur cuando él fue quien los salvó a todos. Y mientras camina hacia las lanzas vemos que su hermano la respalda y va tras ella. El caso es que la princesa agrega que todos están vivos gracias a Arthur, y de no ser por él, para el momento en que ellos llegaron todos estarían muertos, y que si sus padres se enteran de esta injusticia está segura que tendrán que liberar a Arthur de inmediato. Sin embargo, Barai le dice que debe saber que tanto su padre, el rey, como la reina estuvieron de acuerdo con esa decisión, y mostrándole sus firmas en el tratado le dice que esa es la prueba de que ambos estuvieron de acuerdo. Al ver esto, Catelyn dice que eso no puede ser y comienza a perder el control, pero su hermano la detiene y haciendo un gesto con la cabeza le dice que no insista. Y al ver todo esto, Art piensa que esta decisión ya ha sido aprobada por ambos reinos, así que de nada sirve que discuta con las lanzas. Luego también piensa que llamaron a sus acciones exceso de violencia, y que la gente que no sabe acerca de la situación puede pensar que es el principal culpable de eso. Es así que antes de irse, Arthur le pregunta a las lanzas si podría despedirse de su familia. Y una vez más Barai le da permiso, por lo que Arthur de inmediato se acerca a ellos y les dice con una sonrisa tranquilizadora que no estén tristes, pues resolverá inmediatamente este malentendido. Y luego, cuando ya se retira, su padre lo llama y le dice que no importa lo que la gente diga, nunca olvide que ellos siempre estarán de su lado y confían en él. Y también lo esperarán, así que por favor vuelva a casa pronto. Y al escuchar esto, nuestro prota parece a punto de romper en llanto, pero aguantando las lágrimas y los sollozos tan solo continúa su camino mientras su familia lo observa irse. El caso es que al quedarse con las lanzas, Arthur se da cuenta que hablan con mucho ímpetu entre ellos, y parecen no entenderse, por lo que al final Byron se separa de ellos, y al pasar al lado de Arthur le dedica una mirada llena de odio, pero no dice nada, y sin más recoge a su hermano y se va de ahí volando con un rápido estallido de poder. Por su lado, Alfred tan solo invoca una mantarraya de lava, y le dice a Arthur que se sube a ella sin miedo, pues su temperatura no es tan alta como aparenta. Y nuestro prota le responde que de cualquier manera no tiene opciones. Y sin más, en el siguiente cuadro los vemos partir de ahí con Arthur sobre la mantarraya y Sylvie en una burbuja de hielo de Barai. Y ahora pasamos a la propiedad de la familia Wilkes, en donde Byron aterriza con un fuerte golpe, y luego aparece entre el polvo cargando el cadáver de su hermano. Al verlo, los sirvientes de la casa tan solo le hacen una reverencia llenos de miedo, y luego cuando Byron ingresa a la mansión dándole una tremenda patada a la puerta, las sirvientas de adentro lo saludan y le dicen que no esperaban que volviera tan pronto. Sin embargo, al ver el bulto que lleva en brazos, le preguntan qué es eso que lleva. No obstante, Byron tan solo les dice que necesita reunirse con su padre ahora mismo. Es así que ahora vemos a su padre, quien al enterarse de lo que pasó solo dice lleno de rabia que Lucas hasta el final fue una completa desgracia para la familia Wilkes, pues no tenía suficiente con involucrarse con ese grupo de ataque, sino que además fue golpeado por uno de sus compañeros hasta terminar así, por lo que todo lo que invirtieron en él se fue a la nada.
También se pregunta si de verdad perdieron tanto dinero en lecciones privadas, núcleos de bestia y elixires para que Lucas terminara así. Y luego, dirigiéndose a Byron, le pregunta qué diablos piensa que hace, pues en lugar de eliminar en el acto al niño que mató a Lucas y restaurar el honor de su familia, regresó a su casa cargando el cuerpo de ese inútil que solo trajo deshonra a la familia, y sin más se prepara para darle una cachetada a su hijo. Sin embargo, Byron detiene el golpe sin el menor problema, y le aconseja a su padre que tenga cuidado con su lenguaje, pues no debe olvidar que él aún es una lanza. Ante eso su padre le pregunta cómo podría olvidar que es una lanza si siempre que habla de eso lo hace con un tono tan grosero, pero que él tampoco debe olvidar que se convirtió en una lanza debido a que es un aristócrata que pertenece a la familia Wykes. Es así que, intentando calmarse, el padre de Lucas pregunta qué fue lo que pasó exactamente, a lo que Byron responde que de acuerdo a los testigos Lucas empezó un ataque en la academia junto a un grupo dirigido por un tal Dranib, y luego, sin titubear siquiera por un segundo, el chico mató a Lucas de la forma más cruel posible. Al escuchar esto, el padre de Lucas dice que siendo así deben usar los métodos de siempre, y sin más llama a una persona llamada Adeline. El caso es que una mujer elegantemente vestida aparece en su puerta, y al verla el padre de Lucas le dice que escribe una carta al Congreso y la envíe esa misma noche, y que en dicha carta debe decir lo siguiente. Escuchamos la terrible noticia del ataque ocurrido en la academia de Cyrus. Sabemos que fue hecho por mi amado hijo Lucas Wykes, que participó en tal ataque bajo la orden de un hombre llamado Dranib, el cual lo amenazó con matarlo si no obedecía sus órdenes. Que le rompe el corazón como padre que el pequeño niño que crió con tanto amor y cuidado haya sido forzado a participar en tales actos barbáricos, y también le rompe el corazón que su hijo, quien también fue una víctima del incidente, haya sido brutalmente asesinado a manos de un desalmado, y que tal ser desalmado que cometió un asesinato ignorando la ley no debería tener derecho a vivir en su sociedad, pues ningún castigo que no sea la pena de muerte es suficiente para expiar lo que han hecho a los Wykes. Y mientras ellos se preparan para el funeral de su amado hijo, rezarán para que el consejo emita un juicio justo. En cuanto termina de hablar, el padre de Lucas le pregunta a Byron si eso le parece suficiente, y en ese momento Adeline le ofrece sus más sinceras condolencias, y agrega que enviará la carta al consejo de acuerdo a sus órdenes, y sin más se va de ahí. Al quedarse solo, Byron llama la atención de su padre de nuevo, y le pregunta cómo se llevará a cabo el funeral de Lucas, a lo que este responde que tal cosa no es de importancia, y que solo vaya a decirle a Adeline que se encargue de todo, y sin más le dice que se retire, por lo que a Byron no le queda más que hacer una reverencia y marcharse. Mientras tanto, Arthur continúa su viaje con las otras dos lanzas y les pregunta cuánto más falta para llegar a su destino, a lo que Alfred responde que ya casi llegan. Ante esto, Arthur le dice que no había necesidad de ponerle esposas, pues no es tan estúpido como para siquiera pensar en escapar cuando está siendo custodiado por dos lanzas, y aparte están en el aire. Al escucharlo, Alfred le dice que para llegar a su destino deben cruzar la zona de bestias, y no saben qué podría pasar si de repente escapa y corre desenfrenado por ahí. A lo que Arthur responde que aún así ellos dos son lanzas, o si le están tratando de decir que en esa zona hay bestias que ni siquiera las lanzas son capaces de manejar. Y Alfred le dice que es cierto que las lanzas son fuertes, pero no son invencibles o inmortales, además de que conocen muy poco esa zona de bestias, y considerando lo que ha pasado estos días, lo mejor es ser precavido. Luego, de la nada, Alfred le pregunta cómo es que alguien tan joven como él ya es un mago competente, y Art le pregunta sorprendido cómo es que sabe eso, pues pensó que no había visto su pelea porque llegaron tarde. Antes Alfred le dice que no la vio pero que escuchó de ella, pues Byron y los otros estudiantes hicieron comentarios al respecto, y Art tan solo le dice que eso es algo contradictorio, pues aún después de oír hablar de sus acciones y de él sigue llevándolo a prisión. Alfred le responde que entiende cómo se siente, pero que en este caso es una situación especial, y Art tan solo se queda en silencio sin saber qué más decir, pero justo en ese momento Barai anuncia que han llegado, y Art no puede hacer más que abrir los ojos muy sorprendido ante la sede central del consejo, pues luce realmente impresionante. Es así que mientras caminan por los pasillos de la enorme edificación, Alfred le dice a Arthur que de ahí en adelante es el interior del castillo, y que es mejor que no se meta con ellos ni con ninguna otra de las lanzas, y Arthur tan solo asiente con la cabeza. Luego, mientras mira todo a su alrededor, piensa que ese castillo es muy parecido al que vivió en su vida pasada, pues es enorme y hermoso, pero que de alguna manera ese se siente extrañamente sombrío y vacío. El caso es que tras un par de minutos Art llega a una enorme sala, en donde ya lo esperan los reyes de los tres reinos, y podemos ver diferentes expresiones tanto en los humanos como los enanos y los elfos, y sin más Barai les dice que como lo ordenaron han llevado a Arthur Leywin frente a ellos. Banda, les recuerdo que los miembros del canal pueden ver los videos 1 o 2 días antes de que salgan, así que no olviden volverse miembros para disfrutar de los videos un poco antes. Es así que tras el arresto de Art y que es presentado ante los reyes del continente, se tan solo baja la cabeza secamente en señal de saludo.
y ante esto el rey de los enanos grita que nunca había visto una falta de respeto tan grande, y si acaso piensa que es igual que las lanzas, pues alguien humilde como él debería arrodillarse inmediatamente. Al escuchar esto la expresión de Arthur se torna aún más sombría, y tan solo le pide perdón pues es malo para mantener sus modales ante la realeza o los nobles. Sin embargo en ese momento el rey Glider dice que dejen eso, pues tienen mucho que hablar, y luego le pide a Barai que le quite las esposas a Arthur para poder comenzar el juicio. El caso es que antes de empezar el juicio los padres de Tess le hablan a Arthur y le dicen que primero que nada les gustaría transmitirles su agradecimiento, tanto como líderes de una nación como los padres de una chica, y que en serio le agradecen por salvar a los estudiantes. Ante esto el rey de los enanos grita muy enojado que ellos son los gobernantes de un continente que está a punto de caer y que no están ahí solo como los padres de un niño. Y luego la reina agrega que ese chico ha torturado y eliminado brutalmente a uno de sus compañeros, y cómo es que pueden agradecerle a una persona así, y si entenderían si les recitaran de nuevo un poco sobre el atroz acto que ha cometido. Al escucharlo la reina de los humanos le dice que no tiene que ir tan lejos, pero Dusty, el rey de los enanos, comienza a decir que le cortó las dos piernas al estudiante Lucas Wykes. Luego le rompió el brazo izquierdo congelándole en pedazos, y que eso no es todo, pues rompió el hueso de la pelvis y también... Sin embargo, antes de que termine de hablar, los reyes de Eleanor le dicen que ya fue suficiente, y que están al tanto de esas cosas ya que también recibieron el informe. Sin embargo, el hecho de que Arthur haya salvado a los estudiantes de Cyrus no cambia. El problema es que manteniéndose en su postura, Dusty dice que aunque los haya salvado, su forma de hacerlo estuvo mal, pues lo que le ha hecho al chico de los Wykes no se puede justificar por ninguna razón. Además de que al parecer, tomando ese incidente como una oportunidad, aprovechó para eliminar a su rival. Ante esto el padre de Tess le pregunta si acaso está diciendo que Arthur se metió en esa peligrosa situación solo para vengarse, y que esa conjetura no tiene ningún sentido. Pues de lo que sí están seguros es el hecho de que Arthur salvó a los estudiantes de la academia. Por su lado, la reina de los enanos dice que no están sugiriendo que se ejecute al chico, pero que tienen que inhabilitarlo físicamente para que no vuelva a usar la magia. Y su marido dice que tiene razón, pues es una persona demasiado peligrosa. Luego también preguntan qué harán si Arthur y su dragón decide traicionar a su continente, pues es su deber evitar que algo así ocurra. Y al escucharlo los reyes de los elfos le preguntan exaltados qué demonios dice, pues Arthur nunca los traicionaría. Ante esto la reina de Eleanor les pregunta a los reyes humanos qué piensan ellos, a lo que la reina responde que desde el punto de vista de padre, su marido y ella están de acuerdo con su opinión, pues es gracias a Arthur que sus hijos están vivos, pero que considerando el punto de vista de un líder tampoco pueden ignorar las opiniones de los reyes de los enanos, ya que sus comentarios reflejan la opinión objetiva de todo el continente. Al escuchar esto el padre de Tess pregunta lleno de rabia si la opinión objetiva de la Calan es matar al dragón y dejar a Arthur discapacitado físicamente solo porque no se sabe si tendrá malos sentimientos hacia ellos y terminará vengándose. Ante esto Dusty estalla gritándole al padre de Tess que deje de hablar, y este le responde que no tiene derecho para mencionar una conspiración como esa en ese lugar. A lo que el enano responde que no piense que está en igualdad de condiciones solo porque está sentado ahí, y que no olvide que es un líder inútil que ni siquiera pudo proteger a su propia lanza. Luego, ignorando las exclamaciones de asombro de los ahí presentes, dice que el continente de Dícate tiene que prepararse para una guerra que pronto tendrá lugar, y por culpa de lo que Arthur ha hecho han perdido a un hábil mago. Al escuchar esto Arthur intenta pedir la palabra, pero Dusty le grita fuera de sí que no se atreve a abrir la boca sin permiso, y luego dirigiéndose a los otros reyes les dice que ni siquiera hay razón para escuchar una explicación de Arthur, y el padre de Tess le pide que por favor recupere la cordura, pues está siendo muy imprudente. Por su lado, Art dice todavía calmado que si su voz no puede ser escuchada y no tiene sentido que lo hayan llevado frente a ellos, y que al menos dejen que les explique lo que realmente pasó y por qué actuó como lo hizo. Sin embargo, la reina de los enanos tan solo dice que tiene razón y que no hay necesidad de que esté frente a ellos, y sin más le ordena a su lanza que hasta que sea una nueva orden encierre a Arthur en el calabozo junto a su vínculo. Al escuchar esto los padres de Tess dicen que un juicio del consejo no se aprueba solo porque ellos lo quieran, y sin dudarlo llama a su lanza para que entre en acción. No obstante, antes de pelear, Dusty le dice que no haga nada innecesario, y si acaso cree que su reino de elfos, que solo tiene una lanza, puede derrotar al reino de los enanos. Y ante esto al rey de Eleanor no le queda más que detener su lanza y quedarse en silencio, por lo que al final Arthur es escoltado rumbo al calabozo por Ulfred y Barai. Es así que al ser encerrado, Arthur se pregunta si no hay otra forma para salir sanos y salvos más que confiar en los padres de Tess, y antes de irse Ulfred le dice que lo irá a visitar de vez en cuando, y cuando se marcha Arthur dice que al menos ahí hay silencio. Sin embargo, en ese momento una voz al fondo de otra celda le pregunta si es Arthur, y nuestro prota se acerca rápidamente a sus barrotes preguntándose si acaso se trata de la directora Goodsky.
Es de esta manera que Arthur nos cuenta que la directora Goodsky le dijo que fue aprisionada hace unos días y que no había escuchado nada del ataque terrorista a la academia de Cyrus, por lo que le contó toda la información que tenía de lo que había ocurrido, pero que no lograba entender la razón del encarcelamiento de la directora después de su reunión con el consejo. El caso es que la directora le agradece por contarle los eventos sucedidos y agrega que como directora siente mucho que un estudiante esté pasando por esto, que ella sabe que acaba de contarle las dificultades que pasaron, pero que si por favor podría contarle un poco más de las condiciones de Lucas cuando se enfrentó a él. Ante esto Art le dice que Lucas se veía como alguien que había bebido esa cosa que había estado siendo distribuida por la escuela, pero que Lucas era diferente a los otros estudiantes que la tomaron, pues él era mucho más fuerte y no perdió su racionalidad, y que parecía que Lucas se encontraba en el dilema de hallar una razón para su vida, pero era consciente de cada una de sus acciones. Luego la directora le pregunta si pudo ver quién era el líder del grupo terrorista, y Art le dice que él ya se había ido cuando llegó, y por qué le pregunta eso, a lo que la directora le dice que desea comprobar algo, pero que ya ha escuchado lo suficiente, y que esto era algo que tenía que pasar de todos modos, pero que no pensó que ocurriría tan rápido, y que ahora puede darse cuenta que ellos han empezado a movilizarse mucho antes de lo que esperaba. Ante esto le pregunta qué quiere decir con que algo que tenía que pasar de todos modos, y a quién se refiere con ellos. Sin embargo, al ver que la directora se queda en silencio, le dice que eso hace que piense que su suposición es correcta y espera estar equivocado. Cynthia le dice que ahora que el consejo la ha convertido en el chivo expiatorio ya no es más la directora de Cyrus, y Art le pregunta a qué se refiere con eso, pero Cynthia tan solo le dice que ahora entiende que es por eso que está encerrada ahí, y que seguro el consejo la culpará por todos los incidentes ocurridos en la academia, y mientras la gente centra su atención en el escándalo, el consejo hará. Sin embargo, en ese momento se detiene y dice que ya no puede hablar más, y que desearía poder contarle todo, pero tiene una maldición de silenciamiento, y de hecho aun cuando no ha revelado información importante, el dolor causado por la maldición ya se ha desencadenado. Al escuchar esto, Art dice que es una excusa bastante conveniente, y lleno de rabia le da un golpe a los barrotes de su celda, y sin poder hacer nada más se siente en el suelo y le agradece a la directora por intentar hacérselo saber, y esa tan solo le dice que lo siente mucho. Y así, con Arthur siendo apresado y con un futuro incierto tanto para él como para el continente, es que llegamos al final de este resumen de la vida después de la muerte. Nos vemos la próxima semana con la siguiente parte. Ya saben que si este video les gustó, siempre pueden dejar un like, comentar o compartir para que lleguemos a más personas que disfruten del anime como nosotros.